haciendo fácil lo difícil, haciendo sencillo lo complejo. Aquí está la estrategia Perlas Clínicas, dirigido a estudiantes del área de la salud que quieran aumentar su comprensión en los distintos conceptos en medicina. Perlas Clínicas, conocimiento clínicamente significativo. Un saludo muy especial a todas las personas que se conectan el día de hoy en un nuevo capítulo del video podcast de Perlas Clínicas. Recuerden que esto es una estrategia que tiene la Facultad de Medicina dirigida a estudiantes y personal del área de la salud que quieran profundizar mucho más y enfocar pues adecuadamente las patologías. Mi nombre es Santiago Vargas, soy estudiante de aquí de la facultad y el día de hoy me encuentro con la doctora Clara Arango, endocrinóloga del Hospital Pablo Tobón Uribe y profesora de nuestra facultad. Profe, ¿cómo se encuentra? Hola Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias a la facultad por la invitación y a vos por la presentación. Qué bueno, profe. Bueno, la idea, pues como lo mencioné en el inicio, es que conversemos un poquito sobre diabetes, pues que es el tema que nos atañe hoy y como mirar, pues, qué es. Y quisiera, pues, como comenzar con esto. ¿Cómo definimos la diabetes para el público que nos está viendo, que apenas están como empezando a conocer este mundo de las clínicas, todo, que vemos que la diabetes es una enfermedad muy frecuente? Entonces, quisiera saber. Bueno, la diabetes es una enfermedad muy compleja. La mayoría de los pacientes diabéticos son pacientes diabéticos tipo 2, más o menos el 90-95%. Y su fisiopatología se caracteriza pues básicamente por una disregulación de la glicemia que compromete que tiene múltiples órganos comprometidos en su fisiopatología que finalmente llevan a que el paciente tenga hiperglucemia y en el futuro complicaciones crónicas asociadas microvasculares y macrovasculares. Perfecto, profe. Contextualizando un poco como esta enfermedad en nuestro medio, ¿qué tan frecuente es que un médico general en su consulta reciba un motivo de consulta de diabetes? Bueno, entonces, mira, Santiago, te cuento que la cuenta de alto costo del Ministerio de Salud para 2021 calculaba que más o menos había en Colombia 1.750.000 pacientes diabéticos. Un poquito antes o mucho antes hablábamos de unas prevalencias entre el 7 y el 9%. Es decir, de cada 100 pacientes que les lleguen a un médico general, más o menos entre 7 y 9 van a ser pacientes diabéticos. Definitivamente es una patología que los médicos generales tienen que saber manejar porque no hay especialistas suficientes que sean capaces de atender al 7 al 9% de la población. Entonces necesitamos médicos generales que estén muy capacitados en la atención de esta patología. Claro, claro, profe. Entonces, sabemos pues que es una patología frecuente, como lo acabas de mencionar. Entonces, el papel del médico general también estaría muy enfocado como en esa prevención primaria. ¿Qué factores de riesgo como que podemos identificar e intervenir antes de comenzar pues ya a hablar como de un tratamiento como tal para la diabetes? ¿Qué el médico general qué puede hacer para prevenir eso? ¿Qué factores de riesgo identificamos? Ok. Ve, yo creo que el médico general tiene todo por hacer. Yo creo que realmente los especialistas debemos manejar pacientes muy complejos o con complicaciones crónicas asociadas. Pero yo creo que el médico general debe de manejar y diagnosticar desde la prediabetes, que más tardecito podemos hablar un poquito de eso, hasta los pacientes diabéticos, pues propiamente dicho, con múltiples esquemas de tratamiento. Entonces, el médico general debe trabajar de la mano, pues, con otros profesionales de la salud en la prevención de la diabetes, hablando de dieta sana, actividad física, cese del tabaquismo, disminución de la obesidad, en fin, todas esas cosas que no solamente el personal de la salud tiene pues que ver en esa función, sino que también con políticas de salud pública deberíamos estar acompañados para el manejo de la prevención de estos pacientes. Sí, profe, la verdad es importante eso. Ahorita mencionaste un término, el prediabetes. Justamente te iba a preguntar sobre eso, porque es algo que uno escucha muy frecuentemente. Unas personas dicen que es importante, otras que no. Realmente, pues, tú en tu experiencia, ¿qué consideras que prediabetes si nos ayuda como a... es eficaz para algo, para intervenir, me ayuda o no? ¿Qué Claro, opinas? mira, el término prediabetes a uno le suena como extraño, porque es que no es como que el paciente esté sano, pero que tampoco esté completamente enfermo. Realmente el término prediabetes se refiere como a un paso intermedio como en la disregulación de la glucosa
que lleva a un aumento en los niveles de glucosa sin que necesariamente el paciente sea diabético. Los estudios son controversiales al respecto, pero la gran mayoría coinciden en que el estado prediabético es un factor de riesgo cardiovascular. Entonces es una cosa muy importante intervenir y a diagnosticar a tiempo. Sí, profe. Antes de que hablemos un poquitico, pues ya como el tratamiento y todo, quisiera preguntar por qué uno ve muchas veces en las consultas que vienen es como por recaídas, porque como que los exámenes de sangre de los pacientes, esos controles glicémicos están como alterados, o sea, porque sabiendo que tenemos un abanico de tratamientos que ya ahorita abundamos un poco en eso, porque no vemos los pacientes pues como mejor. ¿Ves? Es una pregunta muy importante. Cuando uno mira las cuentas de alto costo de diabetes en Colombia, se calcula que más o menos el 52% de los pacientes cumplen metas de control glicémico. O sea, es decir, existe un 48 a un 50% de pacientes que no cumplen metas de hemoglobina glicosilada. Esto es muy grave porque son la mitad de los pacientes, ¿cierto? Y es muy grave además porque ahora tenemos muchísimos medicamentos muy buenos, muy eficaces, que mejorarían mucho el control metabólico de los pacientes. Yo creo que el mal control metabólico de los pacientes es multifactorial. La falta de, dijéramos, de cobertura, si es que se puede decir así, de algunos medicamentos, aunque todos están dentro del plan de beneficios de salud, pero no en todas las aseguradoras están disponibles siempre. En el régimen subsidiado, el control metabólico es mucho más escaso, entre el 30 y el 40%. Entonces uno pudiera decir que obviamente pues falta de medicamentos, falta de políticas públicas de prevención y de manejo de diabetes, de manejo no farmacológico de la diabetes, y en alguna parte también no hay cuantificación en Colombia al respecto, pues desconocimiento del manejo médico de la diabetes, pero realmente eso no está cuantificado. Por ejemplo, yo he escuchado, pues, o uno, cuando en las consultas están las rondas con los doctores en las rotaciones, vemos que los pacientes son muy pobres adherentes al tratamiento, que es algo, pues, como un factor que puede influir justamente en que no cumplan metas. Uh-huh. ¿Qué estrategias podemos como ofrecer como para que el paciente pueda tener Bueno, una mejor entonces adherencia? eso es importante porque, mira, se calcula que cualquier tratamiento crónico, el paciente va a ser adherente más o menos en un 50%, independientemente de la patología. Pues patologías crónicas, el paciente no es 100% adherente. Entonces, tenemos que buscar estrategias que sean estrategias no farmacológicas para que el paciente se adhiera a ellas. ¿Listo? Dietas saludables, actividad física, todo eso que no son medicamentos y que pudieran ser de fácil cumplimiento si nosotros les sabemos vender la idea a los pacientes. Entonces, como un poquito también como de más insistencia en los cambios terapéuticos en el estilo de vida, pero esa insistencia tiene que ir acompañada de profesionales que nos ayuden, es decir, de nutricionistas que estén capacitados o capacitadas y de personas que sepan prescribir ejercicio, porque la idea no es que el paciente se vaya para un gimnasio a saltar o empiece a trotar 1 hora, porque con seguridad ese paciente a los 2 días va a claudicar, ¿cierto? Y es No algo va a ser... común que vemos en la práctica, Exacto. que un médico se limita simplemente como que no, 30 minutos al día, pero como que no damos Pero es que vos sabes que o sea, igual uno en su formación no sabe prescribir ejercicio, o sea, la idea sería que los pacientes hicieran mínimo 150 minutos de ejercicio aeróbico y algún ejercicio de pesas siquiera 2-3 veces a la semana en días intercalados, pero la prescripción del ejercicio también necesita como de un conocimiento, es un ¿cierto? tratamiento. O sea, exacto, o sea, así como vos estudias farmacología, así como vos estudias otras cosas, pues también necesitas estudiar cómo se prescribe el ejercicio, porque además a todo el mundo no le vas a prescribir lo mismo. Entonces, la adherencia a medidas no farmacológicas es una cosa muy importante y tenemos que partir primero de políticas públicas y segundo de profesionales que estén entrenados en prescribir cambios en el estilo de vida, no solamente nutricionales, sino también de actividad física. Lo segundo son los tratamientos farmacológicos. Entonces, el tratamiento farmacológico ideal sería un tratamiento que sea, pues en el caso de la diabetes, que no de hipoglicemia, porque la hipoglucemia disminuye pues muchísimo la adherencia. Un tratamiento que sea fácil de administrar, es decir, que se administre una vez al día o una vez a la semana,
y no varias veces al día. Y la otra cosa importante es que el paciente vea resultados también para que se adhiera, ¿cierto? Porque de nada le sirve a un paciente tomarse 3 pastillas al día si cuando va donde el médico tiene una hemoglobina glicosilada de 8, o sea, no se va a adherir. Eso va cansando. Pero si vos le decís al paciente, póngase esta inyección a la semana y tómese una pastilla diaria y el paciente ve que tiene 7 de hemoglobina glicosilada, pues va a salir muy contento de la consulta y con seguridad va a tener adherencia. La otra cosa importante para la adherencia es la continuidad en la entrega de los medicamentos, ¿listo? Porque lo que uno ve muy frecuentemente es que el paciente le entrega el medicamento un mes, al mes siguiente no le entregan el medicamento y realmente son medicamentos costosos que los pacientes no tienen cómo comprarlos. Entonces, otra cosa importante es el suministro oportuno del medicamento para favorecer pues como la adherencia. Definitivamente, profe, sí. Entrando un poquito ya pues como de los medicamentos, vemos ya en este momento, pues en comparación pues con generaciones pasadas, que tenemos un abanico muy grande de posibilidades que le podemos ofrecer a nuestros pacientes. Quisiera pues como preguntar, y para las personas que nos están viendo, como qué comorbilidades debo pensar para administrar como el correcto tratamiento a un paciente determinado, porque de todo lo que hay, pero hay muchos pacientes que tienen X o Y enfermedad adicional. Entonces, ¿cómo enfoco a los pacientes con todos los tratamientos con los que cuento? Bueno, entonces esa es una pregunta muy, muy importante, porque dijéramos nosotros en este momento tenemos un abanico de posibilidades terapéuticas muy buenas. Hasta hace 20 años teníamos 2 medicamentos, que eran las sulfonilúreas y las biguanidas, específicamente la metformina. Las sulfonilúreas eran medicamentos, pues son medicamentos muy potentes para bajar la hemoglobina glicosilada, pero no tenían efectos sobre las comorbilidades, daban hipoglicemia y aumentaban de peso, o dan hipoglicemia y aumentan de peso. Y la metformina pues baja adecuadamente la hemoglobina glicosilada, pero no incide sobre las comorbilidades de los pacientes. Entonces nosotros ahora tenemos una carta de medicamentos y la idea del control de los pacientes diabéticos no es obviamente que la hemoglobina glicosilada esté bien controlada, pues que sea como un control metabólico adecuado, pero que también haya un control adecuado de las comorbilidades. Entonces, cuando uno va a escoger un antidiabético o un medicamento no insulínico para diabetes, además de querer lograr que la hemoglobina glicosilada esté en metas, uno debe pensar qué comorbilidades tiene el paciente. Si el paciente está obeso, vamos a ponerle un medicamento. Si el paciente tiene falla cardíaca, vamos a ponerle otro. Si el paciente tiene enfermedad cardiovascular, vamos a ponerle otro. Si tiene enfermedad renal crónica, vamos a ponerle otro. O si el problema es la hipoglicemia, pues también existen medicamentos que disminuyen pues como o tienen menos probabilidades de hipoglicemia. Digamos, profe, hablando un poquitico sobre el riesgo cardiovascular, pues que sabemos que es la principal pues causa de muerte en este momento en el mundo. ¿Qué medicamentos me ayudan? Hablando pues puntualmente cuáles con un paciente ya recién diagnosticado con diabetes y que de base tiene un riesgo cardiovascular alto, ¿cómo lo puede intervenir? Bueno, entonces, a ver, ahí hay algunos términos que se confunden. Todos los pacientes diabéticos tienen un riesgo cardiovascular alto, o sea, todos los pacientes diabéticos tienen 20% o más de riesgo cardiovascular, ¿listo? ¿Qué han demostrado los medicamentos que impactan sobre la enfermedad cardiovascular? Entonces, esos medicamentos han demostrado disminuir o hacer prevención secundaria de la enfermedad cardiovascular. Es decir, paciente que se haya infartado, paciente que tenga un SB o haya tenido un SB, paciente que tenga enfermedad arterial oclusiva crónica, darles ese tipo de medicamentos disminuyen los desenlaces cardiovasculares. ¿Listo? Pero no hay ningún medicamento demostrado hasta este momento que tenga prevención primaria en enfermedad cardiovascular. Es decir, si el paciente tiene 8 de hemoglobina glicosilada, tiene una dislipidemia, no quiere decir que porque yo le vaya a poner un análogo de GLP-1 ese paciente va a tener disminución del riesgo cardiovascular, y eso es una cosa muy importante y que frecuentemente sale a colación en los seminarios que hacemos con los estudiantes, porque o sea, la idea que tiene la gente, la idea que tienen algunos médicos es que son medicamentos mágicos y que si yo le pongo ese medicamento al paciente, el paciente se va a infartar menos. Realmente en prevención primaria todavía no tenemos nada demostrado. ¿Listo? Es prevención secundaria, es decir,
paciente que ya se infartó, paciente que tiene enfermedad arterial oclusiva crónica, paciente que le dio un SB, si vos le pones uno de esos medicamentos, que ya enseguida hablamos cuáles son, probablemente o probablemente no, hay evidencia suficiente que se disminuyen los desenlaces cardiovasculares a largo plazo. Entonces la evidencia es en prevención secundaria. Y con esto reafirmamos un poco lo que veníamos hablando de, digamos, los hábitos de vida, el ejercicio, claro, la alimentación, claro, todo me ayuda pues como para poder, claro, que el paciente es fundamental mejore. Y es una cosa que hay que explicarle al paciente. Los hábitos que usted adopte de ahora en adelante deben ser sostenibles el resto de la vida, ¿listo? Por eso no hablamos de dieta, porque dieta tiene una connotación de temporalidad, o sea que el paciente cree que a los 3 meses va a suspender la dieta, no, o sea, son cambios a largo plazo y que sean sostenibles en el tiempo, eso es lo más importante. Listo, profe. Aquí pues sabemos que nos ven muchos estudiantes, médicos generales, como qué esquema o qué orden podríamos como empezar. Me llega un paciente a mi consulta, ¿cómo lo enfoco? ¿Cuáles son esos medicamentos de primera línea? ¿Cuáles no debo considerar? ¿Cuáles sí? ¿Cómo Listo. enfoco? Bueno, entonces lo primero es que cuando a vos te llega un paciente diabético a consulta, es muy importante que siempre la historia clínica de un paciente diabético contenga unos datos fundamentales, así sea un paciente diabético que vos veas pues crónicamente. Entonces, diabetes hace cuánto tiempo, cómo debutó la diabetes o cómo le diagnosticaron la diabetes, tiene complicaciones microvasculares, es decir, la última vez que lo vio el oftalmólogo fue hace cuánto. Recuerden que la evaluación por oftalmología debe ser una vez al año. ¿Cuándo fue la última microalbuminuria? Recuerden que las microalbuminurias deben ser por lo menos una vez al año. ¿Ha usado qué tipo de medicamentos? ¿Ha tenido complicaciones cardiovasculares y qué tipo de complicaciones cardiovasculares ha tenido? ¿Tiene dislipidemia o no tiene dislipidemia asociada? ¿Tiene hipertensión o no tiene hipertensión? Y una cosa muy importante que se nos está pasando por alto a casi todos es la evaluación del hígado graso. El hígado graso está presente más o menos en el 70% de los pacientes diabéticos tipo 2. Entonces siempre hay que buscarlo. ¿Listo? Entonces una vez vos tengas como el mapa general del paciente, o sea, que sepas hace cuánto es diabético, cómo debutó, pues como todas esas cosas que te acabo de mencionar, entonces vos decís, bueno, entonces es un paciente, ¿cuánto tiene de hemoglobina glicosilada y a cuánto lo quiero llevar yo? Entonces es muy importante que tengas como meta cuál es el control metabólico en cada paciente. ¿Listo? Uno considera que la mayoría de los pacientes deberían estar en 7, pero hay algunos pacientes que pudieran estar alrededor de 6,5, 7, por ejemplo, pacientes jóvenes, pacientes recién diagnosticados, u otros alrededor de 8, 8,5, por ejemplo, pacientes al final de la vida, pacientes con enfermedad renal crónica en hemodiálisis, paciente con hipoglicemia de muy difícil manejo. Entonces, esos pacientes uno pudiera tener un control metabólico más laxo. Entonces, uno dice, bueno, ¿cuál es el control metabólico que yo quiero tener con estos pacientes? Primero, me fijo la meta del control metabólico. Segundo, me fijo cuáles son las comorbilidades del paciente. Si el paciente es un paciente de reciente diagnóstico, 8 de hemoglobina glicosilada, que no tiene ninguna otra comorbilidad, yo le pudiera perfectamente empezar metformina, 850 1000 miligramos cada 12 horas. ¿Listo? Si por el contrario es un paciente obeso, pero no tiene ninguna otra complicación, entonces debemos pensar siempre en utilizar medicamentos que nos sirvan no solamente para mejorar ese núcleo que hablábamos que era el control de la hemoglobina glicosilada, sino de la comorbilidad, que también es un objetivo terapéutico, que es la obesidad, entonces que nos sirva también para tratar la obesidad de esos pacientes. Dentro de esos, ¿cuáles tenemos? Entonces tenemos los mejores, pues mejores digo yo porque bajan más de peso, son los análogos de GLP-1, ¿listo? De los análogos de GLP-1, tenemos varios que bajan de peso de forma importante, que serían semaglutide, dulaglutide, el exenatide LAR y el lixisenatide no bajan también de peso, pues el lixisenatide específicamente no baja de peso, pero semaglutide y dulaglutide pudieran ser una buena opción en estos pacientes para bajar de peso. ¿Listo? Viene un medicamento también importante que baja mucho de peso que se llama tirzepatide, todavía no lo tenemos disponible. Bueno, entonces le pudiera adicionar un análogo de GLP-1 a un paciente diabético con obesidad. Listo. Si el paciente diabético con obesidad tiene contraindicación para análogo de GLP-1 porque ha tenido pancreatitis, porque no lo tolera, por cualquier otra cosa, pudiera ensayar un SGLT2, dapagliflozina, empagliflozina,
que le ayudan al paciente no solamente con el control metabólico, sino que también le ayudan para bajar de peso un poquito. O sea, no son tan buenos, tan efectivos para bajar de peso como los GLP-1. Bueno, entonces eso es si el paciente es obeso. Si el paciente tiene enfermedad macrovascular, la que hablábamos ahora, o sea, ya se infartó, ya le dio un SB, tiene enfermedad arterial oclusiva crónica, entonces siempre tiene que tener uno de estos dos medicamentos, o un GLP-1 con beneficio demostrado para prevención secundaria de enfermedad cardiovascular, que sería dulaglutide, semaglutide, y liraglutide, pues que ya no se va a volver a conseguir para diabetes, pero entonces dula o semaglutide. O un SGLT2 con beneficio demostrado para prevención secundaria cardiovascular. Específicamente, ¿cuál? La empagliflozina, porque la DAPA no ha demostrado ese beneficio. Entonces, listo. Entonces, dijéramos, es como una carta. Si es obeso, una cosa. Si es paciente diabético con enfermedad macrovascular, otra cosa. Y si es paciente diabético con enfermedad renal crónica, todos los pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica tienen que tener inhibidores de SGLT2, obviamente siempre y cuando pues lo toleren, ¿cierto? Recuerden que se puede usar con depuraciones hasta 20 y de los dos inhibidores de SGLT2 que tenemos, los dos están aprobados para utilizarlos en pacientes diabéticos con complicaciones renales. ¿Listo? No en diálisis ni con depuraciones por debajo de 20. Entonces esos pacientes deberían tener o empagliflozina o dapagliflozina. Si el paciente tiene una falla cardíaca, además pues del buen control metabólico, yo lo que quiero es que este paciente se hospitalice menos y obviamente pues disminuir la mortalidad. Entonces ese paciente también debería tener un ISGLT2, dapagliflozina o empagliflozina. ¿Listo? Si el paciente tiene una falla cardíaca, también debería tener un inhibidor de SGLT2 y ahora el primer estudio que salió de falla cardíaca y semaglutide también dice que disminuye las hospitalizaciones por falla cardíaca. O sea que digamos que tenemos un esquema muy grande de opciones a utilizar y el médico general está en la capacidad o tendría que estar en la capacidad de diagnosticar y de tratar estas patologías, porque también frecuentemente vemos que la interconsulta es algo que se volvió pues como muy común. Entonces lo mandamos al internista para que el internista sea como que la persona que lo trate y lo diagnostique, pero muchas veces eso le puede como dar al paciente como más riesgos, porque de aquí a que le aprueben la cita, todo, o sea que recalcamos que es muy importante pues que el médico general sepa que es esto. fundamental, porque lo que yo te decía ahora, o sea, no hay ninguna sociedad que pueda mandando a todo el mundo al internista. No. O sea, pues primero, no hay internistas suficientes. Segundo, pues es mucho más costoso. Tercero, pues, o sea, los pacientes no van a alcanzar una cita de forma oportuna. Y si vos no les pones un tratamiento de forma oportuna, pues ese paciente está corriendo más riesgo, ¿cierto? Pero realmente no es una cosa difícil. O sea, si el paciente es obeso, use una cosa, use GLP-1. Si el paciente tiene falla cardíaca, use SGLT2. Si el paciente tiene enfermedad coronaria, use GLP-1 o SGLT2. Si el paciente tiene enfermedad renal crónica, use SGLT2. Realmente no es una cosa pues como muy difícil y por eso es importante como tener un mapa general del paciente para uno poder ubicarse. Listo, este paciente, enfermedad macrovascular, le pongo tal cosa. Y le evitamos tiempo al paciente, claro, esperas, claro, y principalmente pues su salud, ¿cierto? Claro. La comodidad pues que y todos los medicamentos están dentro del PBS. O sea que con mayor razón el médico general. Con mayor razón, es fundamental. Profe, quería como preguntar, la tecnología en diabetes, es algo pues ya cada vez nos vamos como adentrando un poco más en ese mundo, vemos que ya están como las bombas de infusión continuas en los pacientes, digamos que requieren como la insulina, todo. ¿Hacia dónde apunta la medicina? ¿Hacia dónde vamos en este tema de diabetes? Bueno, entonces, a ver, lo primero, pues, para contarles de una tecnología que ya está dentro del plan de beneficios de salud, que es el monitoreo flash de glucosa. Es un monitoreo inalámbrico que el paciente, pues, no se tiene que chuzar para hacerse glucometrías, sino que se pone un sensor en el brazo y se puede pasar el sensor, el lector cuantas veces quiera al día. Eso suena muy bonito, pero eso definitivamente no puede reemplazar las glucometrías, porque si el paciente es poco adherente con las glucometrías, muy probablemente también sea poco adherente pues pasándose el lector, ¿cierto?
Entonces, el monitoreo flash de glucosa es algo importante que ya lo tenemos, ya la ADA trae algunos parámetros para decir cuando el paciente está bien controlado, debe tener un tiempo en rango más o menos del 70%. Se usa hasta este momento en pacientes que tenga esquema basal bolos de insulina. ¿Listo? Pacientes diabéticos adultos tipo 2 con esquema basal bolos y obviamente para pacientes diabéticos tipo 1. ¿Listo? Eso sería como lo que más a la mano tenemos. Pues lo que más fácil pudiera usar el médico general en un futuro y lo que más fácil utilizamos pues en la consulta del día a día. Ya también existen pues las bombas de insulina cada vez más sofisticadas, específicamente pues más para pacientes diabéticos tipo 1, algunas veces para pacientes diabéticos tipo 2 de muy difícil manejo con altísimo riesgo de hipoglicemia o altísima variabilidad. Pero eso sí son tecnologías pues ya mucho más especializadas que requieren endocrinólogo especializado pues o entrenado específicamente en bombas de insulina. Listo, profe. Hablemos un poquito de los seguimientos. Digamos, uno, listo, trata, manda al paciente con su esquema, pero de ahí qué, o sea, cuánto tiempo tengo que revisarlo, cada cuánto, cómo debo enfocar como ese seguimiento a cada paciente. Listo. Entonces, la idea sería, los pacientes que tienen complicaciones micro o macrovasculares se deben ver cada 3 meses. Listo. El seguimiento debe ser mínimo una hemoglobina glicosilada. Y si el paciente usa insulina, pues obviamente con glucometrías. Algunos pacientes con complicaciones crónicas uno los pudiera ver cada 6 meses. Por ejemplo, un paciente que tiene una microalbuminuria positiva o un paciente que tiene una retinopatía pues no proliferativa leve. Ese tipo de pacientes uno los pudiera ver cada 6 meses, cada 3 meses. Pero inicialmente pacientes con complicaciones cada 3 meses. Pacientes que utilicen insulina basal bolos cada 3 meses. Pacientes que estén bien controlados y que no tengan complicaciones se pueden ver cada 6 meses. Recuerden siempre, microalbuminuria una vez al año, si es positiva la deben repetir y si 2 microalbuminurias son positivas, pues ya se considera que el paciente tiene una nefropatía diabética muy probablemente. ¿Listo? Recuerden que cada año hay que pedir creatinina, función hepática, evaluación por oftalmología y bueno, todas esas cositas pues que mencionamos anteriormente. Listo, profe. Ya como cerrando, algunos mensajes finales o perlas clínicas que para dejar respuesta a toda la comunidad que nos está viendo en este momento, que quisiéramos como puntualizar, algunos mensajes que quisieras dar. Bueno, no, yo creo que hay muchos mensajes para dar, además porque me parece pues un medio súper efectivo como para llegar a todos los profesionales de la salud. Y lo primero es la prevención, ¿cierto? O sea, uno puede prevenir la diabetes tipo 2. ¿Cómo? Fomentando la actividad física, fomentando la comida saludable. Los médicos no nos la sabemos todas, entonces siempre tenemos que tener el concurso de nutricionistas que tengan experiencia pues como en hábitos de vida saludable y que estén como, dijéramos, como en capacidad de seducir a los pacientes como en este tipo de estilo de vida. Sería fundamental que tuviéramos el concurso de medicina deportiva o que por lo menos en los pregrados de medicina se pudiera dar una cátedra de medicina deportiva para prescribirle a pacientes sanos, entre comillas, la actividad física. ¿Listo? Entonces, prevención fundamental siempre. Siempre que nos llegue un paciente con sobrepeso, siempre que nos llegue un paciente con hígado graso, siempre que nos llegue un paciente con prediabetes, siempre hay que venderle la idea de los cambios en el estilo de vida para evitar la aparición de la diabetes o si es prediabético, la progresión a la diabetes. ¿Listo? Entonces, prevención fundamental. Segundo, bueno, y la otra cosa importante es que no toda la prevención depende del personal de la salud, o sea, no toda la prevención depende de los médicos ni de las nutricionistas o los nutricionistas, sino que depende también de medidas de salud pública, como yo te mencionaba, ¿cierto? Bueno, segundo mensaje, siempre ubicar al paciente como dentro del grupo, si es obeso, si tiene complicaciones, si no tiene complicaciones, si tiene complicaciones micro, si tiene macro, si tiene enfermedad renal crónica, si tiene falla cardíaca, para yo saber qué medicamento es el adecuado para utilizar. ¿Listo? En este momento, en el 2023, ahora no es concebible un paciente que tenga una enfermedad renal crónica y no tenga un inhibidor de SGLT2.
Listo. No se concibe un paciente con enfermedad cardiovascular que no tenga un análogo de GLP-1 o un inhibidor de SGLT2. Listo. Entonces eso es súper importante y tiene que quedar muy claro. Y con el mapa general que hacemos del paciente, nosotros vamos a ser capaces de decir, uy, este paciente, ojo, microalbuminuria positiva, le voy a poner el SGLT2. Ojo, este paciente se infartó, le voy a poner el análogo de GLP-1. Entonces eso es súper importante. Busquen el medicamento adecuado según la comorbilidad del paciente. Y la otra cosa importante, pues otras perlas finales, pues no lo hablamos, pero me parece importante hablarlo, es que diagnosticarle a un paciente diabético una diabetes no es el fin de la vida del paciente. O sea, muchos pacientes diabéticos llegan muy deprimidos a la consulta porque a mí me diagnosticaron diabetes, yo ya me voy a morir, me van a amputar la pierna, me va a dar un infarto, me va a dar un SB como a mi abuelita. Entonces, no, la idea es decirles, vean, si usted se controla bien, si usted es juicioso con la actividad física, si usted es juicioso con la nutrición y si hacemos el tratamiento adecuado y logramos un buen control metabólico, con seguridad vamos a disminuir el riesgo cardiovascular de esos pacientes. Entonces, súper importante venderle al paciente que eso sí es una enfermedad crónica, pero que es una enfermedad crónica que es controlable, que lo grave es que si se controla mal, pues se va a complicar. Y todo va desde el médico general, desde la primera atención que lleva al paciente. Fundamental. Ahí empieza pues como... Fundamental porque es lo que yo te digo, o sea, ¿cuánto se demora un paciente para llegar a un internista? O sea, vos lo remitís y probablemente a los 8 o 9 meses lo esté viendo medicina interna. Ya perdiste 8 o 9 meses de darle las indicaciones de los cambios terapéuticos en el estilo de vida, ya perdiste 8 o 9 meses de darle el medicamento del que él se beneficiaba. Entonces, pues, o sea, es una patología que definitivamente tiene que manejar el médico general y la tiene que manejar como con orden mental, sabiendo si tiene tal complicación le tengo que poner tal medicamento. Y como mencionabas anteriormente, un trabajo integral. Fundamental. Con todos pues los especialistas de nutrición, de medicina deportiva, es algo que podemos impactar. Se puede hacer algo con estos pacientes. Se puede hacer algo, sí, pero tanto ellos, los pacientes, como nosotros, el personal de la salud, tenemos que estar empeliculados en el tratamiento de estos pacientes. ¿Listo? Definitivamente. No es, ay, llegó pues el paciente con tal cosa, entonces, no, o sea, no es, listo, vamos a ser proactivos, o sea, el paciente va a poner de su parte, pero entonces pongamos nosotros también nutrición, medicina deportiva, todo el mundo empeliculado como para sacar pues como adelanta al paciente. Bueno, profe, creo que ya ahora nos queda un poquito más claro y nos hacemos una idea de cómo enfrentar a un paciente con esta patología que sabemos que se puede hacer y podemos impactar fuertemente en esta población. Muchas gracias, profe, por aceptar la invitación y esperamos verte pronto por acá. Gracias, Santiago, a vos muchas gracias por la invitación, a la facultad como siempre muchas gracias. Y en la descripción de el capítulo de Perlas Clínicas, del podcast de Perlas Clínicas, les vamos a dejar algunos links que son importantes para ampliar y aterrizar un poquito esto que acabamos de conversar. Para todas las personas que nos ven y nos escuchan, les agradecemos por estar aquí. Los invitamos a seguir conectados a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en YouTube, Spotify y en Instagram, Facebook y Twitter. Nos encuentran como Medicina UDA Ciencia. Y hasta un próximo podcast de Perlas Clínicas. Haciendo fácil lo difícil, haciendo sencillo lo complejo. Aquí está la estrategia Perlas Clínicas, dirigido a estudiantes del área de la salud que quieran aumentar su comprensión en los distintos conceptos en medicina. Perlas Clínicas, conocimiento clínicamente significativo.